El centro de convenciones se erigía como un coloso de vidrio y acero, un templo moderno dedicado a la innovación. Dentro de sus impecables paredes, la Feria Anual de Tecnología para Jóvenes Inventores bullía con una energía casi palpable. Era un crisol de ambición, donde los jóvenes más brillantes del país se reunían para exhibir sus creaciones. El aire estaba denso con el zumbido de drones, el brillo de pantallas holográficas y el murmullo de conversaciones técnicas. Sin embargo, bajo la fachada de progreso flotaba un elitismo frío. Evaluadores experimentados, con miradas críticas y trajes caros, circulaban por el salón, valorando no solo la genialidad de la invención, sino también la elocuencia y el carisma de su creador. La apariencia de éxito era, para muchos, tan crucial como el éxito mismo, creando un campo de batalla donde la confianza era la principal armadura. En medio del caos orquestado, en un modesto stand, en el rincón menos iluminado del salón, se encontraba Lía, una niña de 12 años que parecía casi desaparecer contra el fondo agitado. Un momento, antes de que veas cómo esta niña genio dejó a todos sin palabras, te lanzo un desafío personal. Tenemos una meta, un sueño: llegar a los 1000 suscriptores que creen en las historias donde los subestimados triunfan. Si sientes en tu corazón que el verdadero talento merece ser visto, te pido que destroces ese botón de suscribir ahora mismo. No te cuesta nada y para nosotros significa el mundo. Comenta desde 1900. ¿Qué ciudad o país nos estás viendo para que sintamos la fuerza de nuestra comunidad? Hagamos que esto explote. Juntos podemos lograrlo. Pequeña para su edad, se movía con una quietud que contrastaba drásticamente con la exuberancia a su alrededor. Sus grandes ojos, de un color profundo e indefinible, escudriñaban todo con una intensidad analítica, rara vez posándose en otro rostro por más de un instante. Se vestía de forma funcional, un mono simple y un par de zapatillas gastadas, ropa elegida para la comodidad, no para impresionar. Era la antítesis de los jóvenes inventores de camisas planchadas y sonrisas ensayadas. Sin embargo, detrás de esa fachada de timidez, residía una mente de capacidad extraordinaria. Lía era una prodigio silenciosa en el campo de la ingeniería de sistemas y la robótica. Mientras sus compañeros montaban kits prefabricados o adaptaban tecnologías existentes, ella construía desde cero. Su mente operaba en una dimensión diferente, visualizando diagramas de circuitos complejos y flujos de algoritmos como si fueran paisajes vivos. Podía identificar fallos lógicos e ineficiencias en sistemas que ingenieros experimentados tardarían horas o incluso días en diagnosticar con equipos avanzados. Para Lía, un sistema electrónico no era una caja negra, era una sinfonía de componentes, y ella podía oír cada nota desafinada, cada pieza fuera de compás, con una claridad que rozaba lo sobrenatural. La paradoja de su genialidad era su profunda dificultad para traducir los pensamientos complejos de su mente al lenguaje verbal, especialmente bajo el escrutinio de otros. La presión social era como estática en su mente, mezclando las palabras y transformando explicaciones lúcidas en frases vacilantes y tartamudeadas. Las luces brillantes, los sonidos fuertes y las expectativas no dichas del ambiente la abrumaban, haciendo que se retrajera aún más. Esta lucha por comunicarse era frecuentemente malinterpretada. Los profesores la veían como desinteresada. Los compañeros la consideraban lenta y los extraños la juzgaban como incapaz. La brillante arquitecta de sistemas complejos quedaba atrapada detrás de una barrera de silencio, incomprendida por un mundo que exigía que la inteligencia fuera ruidosa y segura de sí misma para ser reconocida. Sobre su mesa reposaba su creación, el fruto de meses de trabajo solitario en su pequeño taller. Era un robot araña compacto,
no más grande que la palma de su mano, diseñado con un propósito notable: realizar microrreparaciones en lugares peligrosos o inaccesibles para los humanos. Cada servomotor, cada sensor, cada línea de código había sido concebido e implementado por ella. El verdadero corazón de la máquina era su inteligencia artificial de aprendizaje adaptativo, un programa que ella misma escribió, permitiendo que el robot aprendiera de sus errores y optimizara sus acciones de forma autónoma. Era una pieza de ingeniería elegante y sofisticada, un testimonio silencioso de una mente que operaba mucho más allá de su edad y de las expectativas de todos a su alrededor. A su lado, una presencia tranquila y firme servía como su ancla en el mundo abrumador. Su abuelo, Arturo, un hombre de 70 años, con manos encallecidas por el trabajo de una vida y una mirada que contenía una paciencia infinita. Él no entendía las complejidades de los algoritmos de Lía o la mecánica de sus circuitos, pero comprendía perfectamente a su nieta. Arturo era su puerto seguro, el traductor silencioso de su mundo interior. Él veía la frustración en sus hombros caídos y la pasión en sus ojos enfocados. Su fe en ella era inquebrantable, un escudo invisible que la protegía de la indiferencia del mundo. Él no la empujaba a hacer algo que no era, simplemente permanecía a su lado, ofreciendo la fuerza silenciosa de su aceptación incondicional. Con cada nueva oleada de visitantes que pasaba, el ambiente de la feria parecía intensificarse. El zumbido constante de la multitud, las luces estroboscópicas de los stands más llamativos y los anuncios estridentes de los altavoces se fusionaban en una cacofonía sensorial que agredía los sentidos de Lía. Para ella, era como estar sumergida en un océano de ruido e información caótica. Sentía cada estímulo como una aguja, forzándola a encogerse dentro de sí misma, a construir una fortaleza mental para protegerse de la sobrecarga. Su mirada se fijaba en su pequeño robot, el único punto de orden y lógica en medio del caos. Allí, en su simple stand, el mundo exterior se convertía en un borrón, un ruido de fondo para el universo complejo y elegante que ella había creado. El flujo de personas, jueces y entusiastas de la tecnología pasaba junto a ellos como un río que rodea una roca. Eran atraídos por proyectos con luces de neón, presentaciones teatrales y promesas grandiosas. Un dron que entregaba refrescos con un espectáculo de luces recibía más atención que la maravilla tecnológica de Lía. Ella y Arturo permanecían en su rincón, una isla de quietud, en un mar de espectáculo. Lía observaba los rostros, viendo cómo la admiración se derramaba sobre invenciones que ella sabía que eran tecnológicamente inferiores a la suya. La invisibilidad era un manto pesado, y con cada hora que pasaba, se volvía más difícil de soportar, sofocando la pequeña llama de esperanza que la había llevado hasta allí. En un momento particularmente doloroso, uno de los jueces, una mujer con una tableta en la mano y un aire de importancia, se detuvo brevemente frente a su stand. Su mirada pasó por el pequeño robot araña con una indiferencia calculada, deteniéndose no más de un segundo antes de ser capturada por el stand vecino. Allí, un adolescente carismático, con una sonrisa de vendedor, demostraba una aplicación de red social con una presentación ensayada. La jueza sonrió, tomó notas y se enfrascó en una conversación animada. Para Lía, ese intercambio fue una sentencia silenciosa. Demostraba que, en ese universo, el empaque era más valioso que el contenido, y su empaque, silencioso y sin pretensiones, simplemente no era digno de atención. Una oleada de frustración y duda la invadió. La confianza que sentía en su taller, donde era la dueña de su dominio, se desvanecía bajo los focos de la feria. ¿Acaso su trabajo era realmente insignificante? La complejidad de sus algoritmos, la precisión de su ingeniería,
Nada de eso importaba si no podía articular su valor en voz alta. Sentía las palabras atrapadas en la garganta, un nudo de ansiedad e impotencia. Su proyecto, que para ella era una extensión de su propia alma, parecía encogerse sobre la mesa, volviéndose tan pequeño e invisible como ella se sentía en ese momento. La batalla interna era feroz, una tormenta silenciosa de autocrítica y decepción. La atmósfera de elitismo era reforzada por los otros competidores, jóvenes de escuelas de renombre, vestidos con blazers y con una autoconfianza inquebrantable, miraban el simple stand de Lia con un desprecio velado. Hablaban en jergas, técnicas más para impresionar que para informar, y exhibían sus prototipos como trofeos. Lia oía fragmentos de sus conversaciones, dándose cuenta de que muchos de sus proyectos eran superficiales, enfocados más en la estética que en la innovación genuina. Esto solo profundizaba su sensación de alienación. Ella no pertenecía a ese club, no hablaba ese lenguaje de autopromoción. Era una artesana en un mundo de vendedores, una científica en un escenario de artistas. Arturo, al percibir la tormenta que se formaba en los ojos de su nieta, no dijo nada. Las palabras solo habrían sido más ruido. En su lugar, colocó suavemente la mano en su hombro, un gesto simple que comunicaba todo lo que ella necesitaba saber. Te veo, conozco tu valor, y eso es suficiente. Ese contacto era un faro, un punto de calma en medio de su turbulencia interna. Lia respiró hondo, el calor de la mano de su abuelo anclándola de nuevo a la realidad. Él no la presionaba para ser diferente, para hablar más alto, para sonreír a los jueces. Simplemente le recordaba que su fuerza no residía en la validación de los otros, sino en la verdad de su propia creación. Miró a su pequeña araña robótica, una máquina que era en esencia un reflejo de sí misma, silenciosa, precisa e increíblemente capaz. No necesitaba la comprensión de los demás, solo quería la oportunidad de mostrar de lo que era capaz. Era una lucha silenciosa, librada dentro de un mundo que solo ella podía ver. ¿De dónde estás viendo? ¿Alguna vez te has sentido así, invisible incluso estando rodeado de gente? Ese pequeño robot no era solo metal y código, era la prueba de que su mente podía crear orden en el caos, una promesa de que su valor existía, aunque nadie más pudiera verlo en ese momento. Era su voz, esperando la oportunidad adecuada para ser escuchada sin necesidad de decir una sola palabra. De repente, la música de fondo disminuyó, y una voz resonó por los altavoces, anunciando el inicio de la evaluación principal. La tensión en el salón aumentó instantáneamente. Lia sintió su corazón acelerarse, un tambor martilleando contra sus costillas. Vio una figura imponente comenzando a recorrer el pasillo, seguida por un pequeño séquito de asistentes y otros jueces. Era el doctor Arantes, el ingeniero jefe de la competición, un hombre cuya reputación lo precedía. Su rostro era severo, su mirada impaciente. Lia apretó el pequeño control remoto en su mano, con los dedos fríos y temblorosos, mientras observaba al hombre que tenía el poder de validar o destruir su sueño, acercarse lentamente a su pequeño y olvidado rincón del universo. El doctor Arantes se movía por el salón como un tiburón en aguas poco profundas, con un aura de autoridad que hacía que la gente se apartara instintivamente. Su rostro, marcado por una expresión de perpetua impaciencia, parecía esculpido en granito. A su lado, como dos sombras arrogantes, caminaban Bruno y Ricardo, adolescentes mayores cuyo proyecto de dron, aunque visualmente impresionante, carecía de cualquier innovación sustancial. Reflejaban la arrogancia de su mentor, con sonrisas de desdén y miradas que medían el valor de cada proyecto por su capacidad de generar espectáculo. Juntos formaban un tribunal ambulante, y el veredicto parecía siempre inclinarse hacia aquellos que mejor reflejaban su propia imagen de éxito, ruidosa, pulida y superficial.
La pequeña comitiva se detuvo abruptamente frente al stand de Lía. La mirada del doctor Arantes barrió la mesa simple, la ausencia de luces parpadeantes y la figura encogida de la niña con un desprecio casi palpable. No vio la elegancia de la ingeniería, solo la falta de ostentación. Se cruzó de brazos, un gesto que exudaba aburrimiento y superioridad, y su voz sonó como el chasquido de un látigo en el aire tenso. «Muy bien, niña, explícate, ¿qué es esto?» La palabra «esto» fue cargada con tanto desdén que transformó la creación de Lía en un objeto de poco o ningún valor, una mera curiosidad a ser rápidamente descartada para que él pudiera pasar a cosas más importantes. El mundo de Lía pareció encogerse, enfocándose por completo en el rostro severo del hombre frente a ella. Las palabras, que en su mente formaban una explicación clara y concisa sobre los microservos y la red neuronal adaptativa de su robot, se transformaron en una masa informe e ininteligible. Abrió la boca, pero solo un sonido vacilante escapó. «Es un robot araña, autónomo», tartamudeó, sintiendo el calor de la humillación subir por su rostro. Cada palabra era una batalla, un intento desesperado de atravesar la estática de su ansiedad, la presión de su mirada, la presencia burlona de los otros dos chicos. Todo conspiraba para silenciar la genialidad que bullía dentro de ella. Bruno y Ricardo no hicieron ningún esfuerzo por ocultar su diversión. Una risa ahogada se le escapó a Bruno, mientras Ricardo lo codeaba, ambos compartiendo una mirada de mofa mutua. «No puede ni formar una frase», susurró uno de ellos. La voz lo suficientemente baja como para ser un veneno particular, destinado solo a los oídos de Lía. Para ellos, su dificultad de comunicación era la prueba definitiva de su inferioridad. Ellos, con sus presentaciones fluidas y confianza fabricada, eran el estándar, y Lía era una anomalía, una pieza defectuosa que no pertenecía a ese ambiente competitivo. La crueldad juvenil de ellos era el eco perfecto de la arrogancia adulta del doctor Arantes. Lía lo intentó una vez más, señalando con el dedo tembloroso el complejo arreglo de circuitos expuestos bajo el chasis del robot. La IA aprende de los errores pero su explicación fue brutalmente interrumpida. El doctor Arantes levantó la mano, un gesto que la silenció al instante. No tenía tiempo ni paciencia para descifrar sus frases entrecortadas. Sus ojos se fijaron en los de ella por un momento, fríos y desdeñosos. «¡Qué pérdida de tiempo!», declaró, su voz lo suficientemente alta como para que los stands vecinos oyeran. «Vuelve cuando tengas algo que realmente funcione, niña». La humillación fue pública, quirúrgica y devastadora. Las risas abiertas de Bruno y Ricardo sellaron su sentencia. Las palabras la golpearon con la fuerza de un golpe físico. Lía se encogió, su cuerpo curvándose hacia adentro como para protegerse de más ataques. El mundo a su alrededor se convirtió en un borrón de sonidos y luces indistintos, y lo único que podía sentir era el peso aplastante del fracaso y la vergüenza. Su rostro, antes pálido por la ansiedad, ahora ardía con la humillación. Era la confirmación de su peor miedo, que el mundo jamás vería más allá de su silencio, que su mente brillante estaría para siempre aprisionada por su dificultad para expresarse. Sintió los ojos de todos sobre ella, no con admiración, sino con lástima y desprecio. Arturo, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante, colocándose parcialmente frente a Lía. Su mano encontró el hombro de ella, un gesto de protección y furia incontenida. Su mirada se encontró con la del doctor Arantes, y por un instante el anciano gentil desapareció, reemplazado por un león defendiendo a su cría. No se dijo ninguna palabra, pero el mensaje era claro. El doctor Arantes, sin embargo, simplemente se encogió de hombros, se dio la vuelta y continuó su inspección,
habiendo olvidado ya a la niña inútil y su proyecto insignificante. Para él, el encuentro no fue más que una pequeña irritación en su día. Para Lía, fue un momento que redefinió su existencia en ese lugar. Se sentía fragmentada, como si el desprecio de él hubiera roto algo dentro de ella. El robot en su mesa, antes una fuente de orgullo, ahora parecía un monumento a su propia insuficiencia. Las horas de trabajo, las noches en vela, la pura alegría de la creación, todo parecía haber sido reducido a cenizas por unas pocas palabras crueles. Quería desaparecer, huir de ese salón ruidoso y volver a la seguridad de su taller, donde las máquinas la entendían y no la juzgaban. El dolor de la humillación era una herida profunda y temía que jamás cicatrizara. El sueño de compartir su pasión se había convertido en una pesadilla de rechazo público. Cada risa ahogada que oía era como un nuevo golpe, pero en el fondo de su silencio, una pequeña brasa de desafío comenzó a arder. Sabía que la verdad de su trabajo no dependía de la aprobación de ellos. La verdadera batalla no era contra aquellos hombres arrogantes, sino contra la semilla de duda que habían plantado en su mente. Si tú que estás viendo has sentido el peso del juicio de alguien, que sepas que no estás solo. Tu suscripción a este canal nos ayuda a continuar compartiendo historias de personas que, como Lía, encuentran fuerza en su propia adversidad para transformar el mundo a su alrededor. En ese momento, una nueva fanfarria sonó por los altavoces, y la voz del maestro de ceremonias anunció el evento principal. La demostración en vivo del nuevo sistema de automatización central del centro de convenciones. Una oleada de expectación recorrió a la multitud, que comenzó a moverse hacia el escenario principal. El locutor anunció con orgullo que el sistema revolucionario, que controlaba todo, desde la iluminación y la climatización hasta la seguridad y los paneles multimedia, había sido diseñado e implementado por la empresa del propio Dr. Arantes. La ironía era palpable. El hombre que acababa de descartar la innovación de Lía estaba a punto de presentar la suya a lo grande. El Dr. Arantes subió al escenario con la arrogancia de vuelta en pleno vigor. Se bañaba en los aplausos, el arquitecto del futuro, el maestro de la tecnología. Con una sonrisa presuntuosa, comenzó a describir las maravillas de su creación, usando un lenguaje grandilocuente para hablar de la integración perfecta y la inteligencia infalible del sistema. Hoy, proclamó, serán testigos de una nueva era de automatización inteligente, un sistema tan robusto, tan perfecto, que se convertirá en el nuevo estándar de la industria. Su confianza era absoluta, su soberbia ilimitada. Estaba en la cima de su poder, a punto de ser celebrado por su genialidad. Gesticuló hacia la pantalla gigante detrás de él, donde brillaba un complejo diagrama del sistema. Con un comando de voz, inició la demostración. Luces, disminuir al 50%, ordenó. Al principio, todo pareció funcionar. Las luces del salón comenzaron a atenuarse suavemente, pero entonces algo salió mal. Una sección de luces comenzó a parpadear sin control, como en una película de terror. El doctor Arantes frunció el ceño, una pequeña grieta en su fachada de control. «Computadora, estabiliza la iluminación», dijo, su voz un poco más tensa, pero el sistema no obedeció. El parpadeo se extendió a otras secciones, sumergiendo el salón en una iluminación caótica y estroboscópica. Lo que comenzó como un pequeño fallo, rápidamente se convirtió en una cascada de errores catastróficos. El robot de demostración en el escenario, una máquina imponente diseñada para mostrar la precisión del sistema, comenzó a moverse erráticamente, sus brazos mecánicos balanceándose peligrosamente antes de entrar en cortocircuito con una lluvia de chispas y un agudo sonido de metal partiéndose. Las pantallas gigantes, que mostraban los logotipos de la empresa de Arantes,
De repente se apagaron, sumergiendo el escenario en una oscuridad casi total, puntuada solo por las luces parpadeantes y enloquecidas. Un suspiro colectivo de conmoción y alarma recorrió a la multitud. El sistema perfecto se había derrumbado espectacularmente. El pánico comenzó a instalarse. Entre bastidores y alrededor del panel de control principal, un equipo de ingenieros de élite, los mejores de la empresa de Arantes, corría frenéticamente. Gritos de «reinicia el subsistema de energía» y «¿dónde está el error en el código fuente?» llenaban el aire. El propio doctor Arantes, con el rostro pálido y cubierto de sudor, bajó del escenario y se unió a su equipo. Ladraba órdenes, empujando a sus propios ingenieros a un lado para teclear furiosamente en los terminales. Pero cada intento de corregir el problema parecía empeorar la situación. El sistema, su gran obra maestra, se había convertido en un monstruo incontrolable. La reputación del doctor Arantes se estaba desintegrando en tiempo real frente a cientos de colegas, competidores y clientes potenciales. La humillación que le había impuesto a Lía minutos antes, ahora regresaba a él, multiplicada por 1000. Su arrogancia se había construido sobre los cimientos de este sistema, y esos cimientos se estaban agrietando bajo sus pies. Él, el visionario, el genio, estaba completamente perdido, incapaz de entender o arreglar su propia creación. La complejidad que tanto había exaltado ahora era su prisión, una telaraña de código y circuitos que lo había enredado en un fracaso público y humillante. Mientras tanto, lejos de la confusión caótica del escenario, Lía permanecía en su stand. La sobrecarga sensorial que la atormentaba había sido reemplazada por un estado de hiperenfoque total. Sus ojos no estaban en el humo o en las luces parpadeantes. Estaban fijos en los monitores de diagnósticos secundarios, ubicados cerca de su stand, que reflejaban la información de los terminales principales. Para los ingenieros en pánico, las pantallas mostraban un flujo incomprensible de códigos de error y datos conflictivos. Era un ruido digital, un grito electrónico de un sistema en colapso. Ellos veían el caos, pero Lía veía otra cosa. Para ella, ese flujo de datos no era aleatorio. Era un lenguaje, y ella lo hablaba con fluidez. Su mente procesaba la información con una velocidad y claridad que ninguno de los ingenieros experimentados podía igualar. Las líneas de código no eran solo texto, eran caminos, y ella podía ver dónde se cruzaban, dónde se rompían y dónde creaban cuellos de botella fatales. Los diagramas de circuito que parpadeaban en la pantalla no eran solo esquemas, eran mapas vivos, y ella podía ver la corriente de energía fluyendo a través de ellos, identificando el punto exacto donde la sobrecarga estaba ocurriendo y propagándose. Mientras los ingenieros buscaban un único error, una única línea de código defectuosa, Lía vio el problema real en su totalidad. No era un fallo singular, sino un fallo de cascada lógica. Un pequeño error de cálculo en un subsistema de gestión de energía estaba creando un efecto dominó, sobrecargando un módulo tras otro en una reacción en cadena que estaba llevando a todo el sistema al colapso. Era un error sutil, pero fundamental, enterrado en las profundidades de la arquitectura del sistema, un error que una mente que piensa de forma lineal y convencional jamás encontraría bajo presión. Lía observaba al doctor Arantes y a su equipo intentando soluciones de fuerza bruta, reiniciando subsistemas y aislando módulos, acciones que solo empeoraban el bucle de retroalimentación. Estaban tratando de tratar los síntomas, mientras ella veía la enfermedad. En su mente, la solución ya se estaba formando, clara y precisa. Podía visualizar la sección exacta del código que necesitaba ser reescrita, la ruta exacta de energía que necesitaba ser redirigida. El camino hacia el orden era tan obvio para ella
como el camino a casa. La ironía de la situación era abrumadora. La niña, que había sido llamada inútil por no poder explicar su propio proyecto simple, era la única persona en todo el salón que comprendía el fallo de un sistema increíblemente complejo. Su mente, que luchaba con la simplicidad de la interacción social, navegaba por la complejidad de la ingeniería de sistemas con una gracia y facilidad que rozaba lo milagroso. Permaneció allí, en su rincón silencioso, sosteniendo el conocimiento que podría salvar el día, una heroína improbable en un mundo que la había juzgado y descartado sin pensarlo dos veces. Vio la creciente frustración en el rostro del doctor Arantes, la desesperación comenzando a reemplazar la ira. Estaba completamente derrotado por su propia creación. Su equipo, antes confiado y arrogante, ahora parecía perdido, mirando las pantallas con una incomprensión impotente. Habían alcanzado el límite de su experiencia, atrapados en un laberinto de su propia construcción. El gran espectáculo de tecnología e innovación se había transformado en una demostración pública de incompetencia, y nadie sabía cómo detener el desastre. El abuelo de Lía, Arturo, observaba no el caos en el escenario, sino el rostro de su nieta. Vio el cambio en sus ojos, la transición del dolor de la humillación a una intensidad enfocada y brillante. No entendía lo que ella estaba viendo en las pantallas, pero reconocía esa mirada. Era la misma mirada que tenía en su taller cuando estaba al borde de un descubrimiento, cuando el mundo exterior desaparecía y ella se convertía en una con el lenguaje de las máquinas. Sabía que en ese momento Lía ya no era la niña asustada y humillada. Era la única persona que tenía la respuesta. Los organizadores del evento comenzaron a moverse, hablando por walkie-talkies con expresiones preocupadas. La palabra evacuación comenzó a susurrarse. El fallo ya no era solo una vergüenza, se estaba convirtiendo en un riesgo de seguridad. El sistema de climatización se había apagado y el aire en el salón comenzaba a calentarse y a viciarse. El zumbido de los cortocircuitos se hacía más frecuente. El tiempo se estaba agotando y el equipo de expertos mejor pagado del país no tenía absolutamente ninguna solución. Lía continuaba analizando, su mente trabajando más rápido que cualquier supercomputadora. No solo estaba viendo el problema, estaba simulando la solución, ejecutando escenarios, verificando las consecuencias de cada cambio de código que planeaba. Para ella no había adivinanzas, solo había lógica, precisión y una profunda comprensión de la sinfonía electrónica que se había convertido en cacofonía. Sabía exactamente qué hacer. La pregunta era, ¿tendría el coraje de actuar? La humillación todavía ardía en su memoria. ¿Por qué debería ayudar al hombre que la había descartado con tanta crueldad? ¿Por qué debería salvar la reputación de las personas que se rieron de su dolor? Una parte de ella quería simplemente quedarse quieta, observar cómo se derrumbaba el imperio de arrogancia de ellos. Sería una justicia poética, una venganza silenciosa y pasiva. La llamaron inútil, y ahora, sin ella, ellos eran verdaderamente inútiles. Pero entonces su mirada se desvió de las pantallas y se posó en su propio robot araña. Lo había construido para arreglar cosas, para traer orden al caos, para resolver problemas. Esa era su naturaleza, su pasión. Ayudar no se trataba del doctor Arantes o los demás. Se trataba de quién era ella. Era una constructora, una solucionadora de problemas. Dejar que ese sistema fallara iba en contra de todo lo que ella representaba. La ingeniera dentro de ella era más fuerte que la niña herida. Sintió el suave toque de la mano de Arturo en su brazo. Él no dijo nada, pero su mirada la alentó. Era una mirada que decía, confío en ti, confía en ti misma. Ese apoyo silencioso fue todo lo que necesitó. La duda y la vacilación se disiparon, reemplazadas por una claridad de propósito.
No lo haría por ellos, lo haría por sí misma, para honrar su propio talento y demostrar, no al mundo, sino a la voz dudosa en su propia cabeza, que ella era todo menos inútil. Con una respiración profunda que pareció calmar el caos a su alrededor, Lia dio el primer paso. Comenzó a caminar, no para alejarse del desastre, sino hacia su epicentro. Sus pies se movían con una determinación silenciosa, cada paso llevándola más cerca del panel de control principal, donde los llamados expertos habían fracasado. No tenía un plan de cómo sería recibida o si alguien la escucharía. Solo sabía que tenía la solución y que el silencio ya no era una opción. El momento de su verdadera demostración había llegado. Después de casi una hora de intentos fallidos y caos creciente, la voz exhausta del organizador del evento resonó por el salón cargada de un peso fúnebre. Por razones de seguridad, la ceremonia de premiación queda oficialmente cancelada. Les pedimos a todos que se dirijan con calma hacia las salidas. La declaración cayó como una guillotina sobre la atmósfera ya tensa. Era el reconocimiento final del fracaso, una admisión pública de que la tecnología, la gran estrella del día, se había vuelto contra sus creadores de forma irremediable. El sueño de docenas de jóvenes inventores que trabajaron durante meses para ese momento se disolvió en un anuncio de derrota, dejando un vacío de decepción en el aire. Para el doctor Arantes, esas palabras fueron el golpe de gracia. Golpeó con el puño cerrado el panel de control, un sonido sordo de frustración que apenas se oyó en medio del zumbido del fallo. Su rostro, antes una máscara de arrogancia, ahora estaba contorsionado en una expresión de furia impotente y humillación absoluta. Su reputación, construida a lo largo de décadas, estaba siendo públicamente desmantelada por su propia creación. Él, que se veía a sí mismo como un titán de la industria, había sido reducido a un fracasado, incapaz de controlar la bestia tecnológica que él mismo había liberado. La mirada de lástima y conmoción de los demás era un tormento que quemaba más que cualquier fallo técnico. Una oleada de murmullos y suspiros de decepción recorrió a la multitud. Los jóvenes participantes, que antes exhibían sus proyectos con tanto orgullo, ahora miraban a su alrededor con expresiones perdidas. La oportunidad de ser reconocidos, de que su trabajo fuera validado, les había sido robada por un desastre que no era suyo. El ambiente de celebración de la innovación se había transformado en un escenario de evacuación, y la energía vibrante del salón dio paso a una letargia sombría, mientras la gente, a regañadientes, comenzaba a moverse hacia las salidas, el gran evento terminando no con un aplauso, sino con un suspiro colectivo de resignación. En ese momento de desesperación colectiva, Lia miró a su abuelo. El mundo a su alrededor se estaba desmoronando, pero la mirada de Arturo era un punto de estabilidad inquebrantable. No sonrió, no habló, simplemente la miró fijamente por un largo momento, y luego le dio un asentimiento lento y deliberado. Ese simple gesto era más poderoso que cualquier discurso de aliento. Era un acto de fe pura, no era una orden para actuar, sino un permiso para que ella se convirtiera en quien realmente era. En ese asentimiento, él le transfirió toda su confianza, dándole la fuerza para enfrentar la tormenta, no como una víctima, sino como la solución. Lia respiró hondo, el aire estancado del salón llenando sus pulmones. La duda que la había paralizado antes se disipó, reemplazada por una claridad helada y afilada. Dio un paso, luego otro, alejándose de la seguridad de su stand y caminando hacia el epicentro del caos. Su movimiento era un acto de desafío silencioso contra la corriente de personas que comenzaban a salir. Era una figura pequeña y solitaria, moviéndose con un propósito que nadie más entendía. Una peregrina hacia el corazón roto de la máquina. Cada paso era firme,
haciendo eco de la certeza que ahora sentía en su mente. Ya no estaba huyendo, estaba avanzando. Al llegar al panel de control, los ingenieros apenas la notaron. Eran hombres derrotados, mirando las pantallas de error con ojos vidriosos. Uno de ellos, más joven, gesticuló vagamente en su dirección, murmurando algo como: «Niña, tienes que salir de aquí», antes de volver su atención al desastre. La veían como una distracción, una civil perdida en la zona de guerra. En su visión de túnel, enfocada en su propio fallo, eran ciegos a la ayuda que estaba justo a su lado, personificada en esa niña silenciosa a la que habían sido condicionados a ignorar y subestimar desde el primer momento. Lía no se intimidó. Su atención fue capturada por una tableta de diagnóstico olvidada en un rincón de la consola, su pantalla oscura. Con una agilidad que sorprendió al ingeniero más cercano, la tomó. Sus ojos escanearon el enredo de cables y puertos del panel principal, localizando instantáneamente un puerto de acceso de diagnóstico de alta velocidad que el equipo, en su pánico, había ignorado por completo. Sin dudarlo, conectó la tableta. Sus movimientos eran económicos y precisos, desprovistos de cualquier duda. No pidió permiso. No buscó aprobación, simplemente actuó con la autoridad de quien sabe exactamente lo que está haciendo. En el instante en que la pantalla de la tableta se iluminó con el flujo de datos del sistema, el mundo exterior dejó de existir para Lía. El ruido, las luces parpadeantes, las voces en pánico, todo se disolvió en un zumbido distante e irrelevante. Entró en un estado de hiperenfoque, una inmersión tan profunda que era casi una simbiosis con la máquina. Sus dedos comenzaron a danzar sobre la pantalla, no tecleando, sino fluyendo. Era como si estuviera conversando con el sistema en su lengua nativa, un lenguaje de lógica pura que solo ella parecía entender. Se convirtió en la calma en el ojo del huracán electrónico. Al principio, su presencia fue recibida con irritación. El doctor Arantes, al verla, abrió la boca para gritar, para expulsar a esa niña insolente de su puesto de mando, pero las palabras murieron en su garganta. Se quedó paralizado, observando la velocidad y la confianza con la que trabajaba. No había vacilación, ningún movimiento en falso. Era la economía de movimientos de un maestro cirujano, la certeza de alguien que no estaba tratando de adivinar, sino ejecutando una solución ya totalmente formada en su mente. Los otros ingenieros también se detuvieron, uno por uno, y se giraron para observar sus expresiones de frustración transformándose en puro asombro. No solo estaba arreglando errores, estaba reescribiendo la lógica fundamental del sistema. Con cada gesto en la pantalla, deshacía los nudos del caos que el equipo de Minnosinch Arantes había creado en sus intentos desesperados de reparación. Era una actuación de pura genialidad, una danza silenciosa entre la mente humana y la máquina. Redirigía el flujo de energía con la delicadeza de un director de orquesta, silenciando las alarmas estridentes y calmando los picos de sobrecarga. Para los espectadores atónitos, parecía magia. Para Lía, era simplemente la aplicación del orden en un sistema que lo había perdido. En ese instante, cada toque en la pantalla era una palabra que nunca pudo decir. No estaba arreglando una máquina para ellos, sino por sí misma, para demostrar que su voz, aunque silenciosa, podía mover el mundo. Dio el paso final, no para complacer a otros o buscar su aceptación, sino para apropiarse de su propio poder y demostrarse a sí misma que la lucha interna no había sido en vano. Ese acto era su verdadera presentación, una demostración de valor que resonaría mucho más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber tartamudeado. Entonces, ocurrió el primer milagro. Una fila de luces de emergencia que parpadeaba erráticamente se detuvo y se fijó en un brillo estable y suave. Uno de los ingenieros más jóvenes señaló, su voz un susurro de incredulidad.
Miren, la red de iluminación se está estabilizando. Fue la primera señal de que la marea estaba cambiando, la primera nota de orden en una sinfonía de caos. Todos los ojos se fijaron en Lía, la pequeña niña que estaba contra toda lógica, domando a la bestia digital que había derrotado a todos. El éxito inicial se extendió como una ola. Tras la estabilización de las luces, el sistema de sonido que emitía un zumbido agudo se silenció y volvió a la normalidad. Las pantallas de exhibición, antes muertas, parpadearon una vez y volvieron a la vida, mostrando no más mensajes de error, sino un flujo de datos de diagnóstico limpio y coherente. Con cada segundo que pasaba, Lía restauraba una parte del sistema. Estaba reconstruyendo metódicamente el castillo digital desde sus ruinas, pieza por pieza, con una velocidad y precisión que desafiaban la comprensión. Con unos pocos comandos finales, ejecutó la maniobra más crítica. Sus dedos se deslizaron por la pantalla, reescribiendo la línea de código defectuosa que había iniciado la falla en cascada y redirigiendo la energía del circuito principal sobrecargado a una serie de condensadores de respaldo. En el escenario, el robot de demostración, que estaba paralizado en una posición contorsionada y humeante, emitió un zumbido suave. Sus miembros se retrajeron a la posición neutral y sus luces indicadoras cambiaron de un rojo alarmante a un verde tranquilo y constante. El corazón del problema había sido curado. En menos de 5 minutos desde que tomó la tableta, el caos cesó por completo. Las luces del salón subieron a un nivel normal y estable. La climatización volvió a funcionar, trayendo una brisa fresca y bienvenida. Las pantallas gigantes detrás del escenario se encendieron, mostrando al unísono un estado verde. Sistema operativo. Todos los parámetros normales. Un silencio aturdido y profundo se apoderó del centro de convenciones. El desastre había terminado. La máquina había sido domada, y la única persona que se movía era la pequeña niña en el centro de todo. El doctor Arantes, Bruno y Ricardo estaban congelados en su sitio, sus expresiones una mezcla de conmoción, incredulidad y una humillación mucho más profunda que la anterior. Miraban desde el panel de control perfecto a la figura de Lía, la pérdida de tiempo, la niña inútil. La competencia pura e innegable de ella los había silenciado de una manera que ninguna acusación o confrontación verbal jamás podría lograr. Su venganza no fue un grito, sino un acto de genialidad silenciosa. No necesitó decir que estaban equivocados, simplemente lo demostró, de forma irrefutable. Con la misma calma con la que comenzó, Lía desconectó la tableta del panel de control. La limpió cuidadosamente con la manga de su camisa antes de volver a colocarla en su lugar, como si estuviera guardando una herramienta después de un trabajo bien hecho. Entonces se giró. Sus grandes ojos observadores, que antes evitaban el contacto, ahora se levantaron y encontraron directamente la mirada atónita del doctor Arantes. No sonrió. No había triunfo en su rostro, solo una quietud profunda. En ese silencio, en ese intercambio de miradas, residía la victoria más resonante de todas. La niña que habían descartado los había salvado a todos. El silencio que siguió a la hazaña de Lía era diferente a cualquier otro. No era un silencio de ansiedad o miedo, sino de puro y absoluto asombro. Duró un largo momento, un instante suspendido en el tiempo donde todos procesaban lo que acababan de presenciar. Luego, desde las profundidades de la multitud, un sonido solitario rompió el hechizo. Una sola persona comenzó a aplaudir. El sonido fue rápidamente seguido por otro, y luego por una docena, hasta que, en segundos, todo el centro de convenciones estalló en 1900. Una ovación atronadora. El aplauso no era para un sistema arreglado, era para la pequeña y silenciosa niña que con su genialidad había obrado un milagro.
El organizador del evento, con el rostro bañado en una mezcla de alivio y admiración, corrió hacia Lia, tomando el micrófono más cercano. «¡Atención a todos!». Su voz explotó por los altavoces, ahora funcionando perfectamente. «Gracias a esta joven brillante, la ceremonia de premiación está de vuelta y, en reconocimiento a un talento que va más allá de cualquier categoría que tenemos, estamos creando en este preciso momento un premio especial, el premio a la innovación y genialidad pura». La multitud respondió con otra oleada de aplausos, aún más fuerte que la anterior. La justicia, que parecía haber abandonado el salón, había regresado de forma espectacular. El doctor Arantes, por su parte, se acercó a Lia. Se movía lentamente, como si cada paso estuviera cargado de arrepentimiento. La arrogancia había sido completamente arrancada de él, dejando atrás a un hombre vulnerable y expuesto. Se detuvo frente a ella, no mirando a una niña, sino a una igual, quizás incluso a una superior. No extendió la mano para un apretón de manos condescendiente. En cambio, inclinó la cabeza ligeramente, un gesto de respeto que venía de un lugar de genuina admiración y profunda vergüenza. En ese momento, ya no era un juez, era un alumno ante una maestra. Entonces, hizo algo que nadie esperaba. Con una voz clara y firme, lo suficientemente alta para que todos a su alrededor oyeran, habló. «Yo pido disculpas», dijo, las palabras cargadas de un peso que nunca había conocido. «Mi prejuicio y mi arrogancia me cegaron al verdadero talento que estaba justo frente a mí. La juzgué mal y estaba equivocado, profunda e inexcusablemente equivocado». La confesión pública, viniendo de un hombre de su estatus, silenció los aplausos. Era un momento